Buenos días a todos, todas, todos los presentes. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio virtual en el marco de la Jornada de Mujeres por la Memoria. Agradezco a Geraldine y al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, que como miembro del Grupo de Mujeres por la Memoria, ahora aquí casi todas están presentes, se me ha hecho la invitación de ser moderadora de este conversatorio. Soy Daina Daquile, hija de Bárbara Daquile, periodista asesinada durante el conflicto armado interno durante un viaje de investigación en Huancavelica. Para mí es un honor poder participar y no puedo dejar de expresar la labor muy importante y necesaria del LUM para las ciudadanas, ciudadanos de todas las partes del Perú. Voy a dar lectura a la sumilla de este evento para que tengamos un contexto del objetivo de este evento. El objetivo es reflexionar sobre el rol de la mujer en las políticas de dignificación a través de los lugares de memoria en Perú y Colombia y las políticas de no repetición. Además, reconocer la labor de las mujeres durante el periodo de violencia con la finalidad de generar un diálogo para la construcción de una sociedad más libre e igualitaria. Daremos inicio a este conversatorio con las palabras del doctor Manuel Burga Díaz, director del LUM. Le damos la palabra. Gracias, Daina. Solamente unas breves palabras para cumplir con la programación que está aquí anunciada y para decirle que el papel de la mujer en el caso del periodo de la violencia en el Perú de 1980 al 2000, el papel de la mujer es muy importante, ha sido muy importante. Los testimonios que han dejado en los registros audiovisuales, escritos, ha sido muy importante para la organización de nuestra institución. Incluso uno de los audiovisuales más visitados de la sala de testimonios del Lugar de la Memoria es el audiovisual de la señora Angélica Mendoza, que nosotros llamamos Mamá Angélica, que fue una de las fundadoras del movimiento que se llamó la asociación, que ahora se ha convertido en un movimiento importante, como sabe la señora Dalina García, que busca la no repetición, ¿no? ANFACEP, que tiene su sede en Ayacucho. Tendría muchas cosas que decirles y contarles. Hay mucha bibliografía reciente sobre estas décadas que se han publicado y que muestran la presencia muy importante de la mujer. Pero solamente quiero agregar que en el proceso de búsqueda de dignificación de las personas afectadas, las mujeres, como la señora Dalina, como Mamá Angélica, han tenido un papel fundamental. Y esto lo comprobamos. Tenemos ahora en circulación una publicación de 6 volúmenes pequeños que se llama Narradores de Memoria. Y ahí también, en esos volúmenes pequeños, ustedes podrán ver la enorme importancia que han jugado las mujeres en la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. En este proceso que nos permite soñar y pensar en una convivencia nueva y diferente en el futuro. Entonces quiero saludar a los expositores, a los ponentes, a la señora Dalina García Mendoza, ¿no? A Rocío Paz, está aquí, ¿no? Rocío. Quiero saludar también a Sandra Ríos Oyola y a Camilo Tamayo, y que si bien este es el primer encuentro, el primer conversatorio, ojalá que estos conversatorios se puedan continuar en el futuro y que la relación entre lugares de memoria latinoamericanos puedan ser más estrechas. Nosotros nos felicitamos
de tener una cercanía muy grande con el lugar de la memoria de Santiago, con el ESMA de Buenos Aires y con el Museo de la Persona de Sao Paulo. Con todos ellos hacemos un cuerpo común para poder tener más claridad en la conducción de nuestras propias instituciones. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir al comienzo, Daina, y deseo que tengan todo el éxito en este conversatorio virtual en el marco de la Jornada de Mujeres por la Memoria. Muchas gracias. Gracias, doctor Burga. Bien, nos acompañan el día de hoy 4 expositoras, y voy a estar dando lectura conforme se van a ir presentando su exposición. Para comenzar, voy a dar lectura a la presentación de la primera exponente, Sandra M. Ríos Oyola. Sandra es investigadora postdoctoral vinculada al Instituto de Estudios Políticos Lovaina Europa, de la Universidad Católica de Lovaina, gracias al Fondo Nacional para la Investigación Científica belga. Su proyecto actual versa sobre las concepciones de dignidad humana utilizadas en la justicia transicional en el caso colombiano, particularmente en la Comisión de la Verdad, las reparaciones y la memoria histórica. Le damos la palabra. Muchas gracias por esta invitación. Entonces, el título de mi presentación es un poquito desafiante. ¿Es posible hablar de memoria sin dignidad? Y es alrededor de la fragmentación de la construcción de la memoria en Colombia. Entonces, primero que todo, quisiera hablar del concepto de dignidad humana. ¿Por qué es importante? Creo que todos tenemos una concepción o un entendimiento de que hablamos como un valor, como ese sentido que todos tenemos el mismo valor igual, universal, y que no nos lo pueden quitar por el mero hecho de ser humanos. También en América Latina tenemos concepciones de dignidad relacionadas con ideas de buen vivir, por ejemplo, donde el valor de lo que somos es en comunidad y es en conexión con la naturaleza. Sin embargo, sobre todo lo que voy a hablar sobre dignidad tiene que ver con su dimensión sociolegal. Por ejemplo, con el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentra el mencionado el papel de la dignidad, la justificación para los derechos humanos. También se encuentra en el preámbulo de más de 160 constituciones alrededor del mundo. Entonces, ¿y por qué estoy hablando de esto en relación con la memoria? Bueno, este concepto de dignidad también se ha utilizado para justificar no solo los derechos humanos, sino también en la Corte Constitucional. Por ejemplo, la Corte de Colombia ha definido la dignidad humana en 3 aspectos: como autonomía, o sea que uno puede vivir como uno quiera, tiene el derecho a vivir como uno quiera, a tener una vida digna, a vivir bien, y a vivir sin humillaciones, sin estigmas. Este concepto de dignidad humana ha venido también a influir mucho, la justicia transicional. Y en el caso de Colombia, uno encuentra que existen mandatos de los distintos mecanismos de la justicia transicional, como reparaciones, exhumación, verdad, comisiones de la verdad, donde dicen, hacemos esto con el fin de dignificar a las víctimas. Bueno, ¿y esto qué significa en la práctica? ¿Cómo se hace? Una de las cosas que he encontrado en el caso de Colombia es que estos 3 elementos de la dignidad, de vivir como uno quiera, vivir bien, vivir sin humillaciones, se pueden encontrar en algunos elementos de los preámbulos de los mandatos. Por ejemplo, el artículo 2 de la ley 1148 o la ley de víctimas habla de cómo es importante ofrecer herramientas para que las víctimas reivindiquen su dignidad y asumen su plena ciudadanía, como la participación, por ejemplo, ayuda a contribuir a la dignificación de las víctimas. Entonces, en el caso de la memoria, ¿esto cómo se da? Es la pregunta. Y si es posible que se estén dando espacios de construcción de la memoria sin ese proceso de dignificación, o cómo se da. Entonces, este proyecto, esta pregunta nace de una controversia y de una crisis que se ha dado en los últimos años después de
con el último gobierno de Iván Duque, con referente a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia del 2016. Y que parte de esa socavación, de alguna manera, o de falta de apoyo de política, de voluntad política en la implementación, algunos analistas han dicho que ha sido la institución la nueva dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y lo que yo quiero mostrar en esta presentación es que no es solamente una disputa ideológica, sino que también podemos ver, bueno, qué está detrás de eso, qué tipos de mecanismos de memoria existen en ese clash, en esa disyuntiva sobre la memoria. Entonces, primero que todo voy a hablar sobre esta disputa. Por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes pueden ver algunos de los tweets de Darío Acevedo, que es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que son controversiales. Por ejemplo, aquí aparece uno: el Centro de Memoria en la UNAD se dedicó a movilizar víctimas del Estado, no promovió el debate académico. O sea, muchos ataques antes de que fuera director del centro. Y luego él pasó a ser director del centro. Entonces, ahorita voy a explicar cuáles han sido las críticas y las controversias. Este análisis es en el periodo posacuerdo de paz. Lo hago a través del análisis de los mandatos del Centro Nacional de Memoria Histórica, del anterior grupo de memoria histórica, análisis de revistas, periódicos y también algunas entrevistas con miembros del Centro Nacional y de otros mecanismos de justicia transicional. Entonces, como les decía, la idea de esto no es solamente describir o contar la disyuntiva o la confrontación entre distintas visiones políticas de lo que es la memoria, sino que encuentro que el concepto de fragmentación de la memoria es bastante útil para entender por qué y cómo se dan esas disyuntivas y qué podemos aprender de eso, aparte de decir que son dos lados pues de la conversación, polos opuestos. Entonces, Eric Zanger tiene este concepto de fragmentación de la memoria y él explica cómo el proceso de multiplicación de las expresiones de las memorias que ponen en duda que un determinado marco social a nivel nacional, y como consecuencia de poner esa duda, eso va debilitando el consenso sobre las necesidades del presente. ¿Eso qué quiere decir? Que, como sabemos, la memoria no es solamente sobre el pasado, ¿no? Es sobre el presente, sobre lo que queremos decir, cuál es el proyecto político del presente, a quién debemos responder a esto. Y en el proceso de fragmentación de la memoria, lo que pasa es que se van presentando unas narrativas que van socavando el para qué la memoria, cuál es el objetivo, a quién tiene que responder. Y él habla por eso de fragmentación vertical y fragmentación horizontal. La fragmentación vertical es relacionada con expresiones de memorias que vienen desde arriba, o sea, desde instituciones del Estado, por ejemplo, o desde abajo, desde organizaciones sociales, o desde afuera, desde organizaciones internacionales, transnacionales, que vienen ahí socavando el para qué de la memoria. Y la fragmentación horizontal, que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, empresarios de la memoria, audiencias nacionales, instituciones públicas que también van creando como ampliando o creando divergencias de para qué la memoria. Entonces, la crisis de legitimidad que algunos analistas han hablado en los últimos años del Centro Nacional de Memoria Histórica, y es para decir en un sumario muy pequeño, es una organización que se ha creado a nivel nacional, autónoma, pero con apoyo del Estado, donde tienen un comité de dirección compuesto por distintos actores también institucionales. Y entonces, en los últimos años, como le decía, ha habido algunas controversias. Por ejemplo, los candidatos propuestos para la dirección fueron percibidos como partidistas y sesgados por el proceso de paz, contra el proceso de paz. La renuncia de Darío Acevedo fue exigida por varios senadores. El Centro Nacional de Memoria fue expulsado de la Red Internacional de Sitios de Conciencia y de la Red Nacional de Sitios de Memoria. Y esta expulsión se debió a sus declaraciones tendenciosas con relación a la negación del conflicto armado. La red afirmó en una carta que es evidente el desprecio de Acevedo por las víctimas y por los lugares de memoria en los territorios colombianos.
También han habido convocatorias que se han percibido como sesgadas. Se alteró la cronología de varias exposiciones sobre memorias indígenas del conflicto. Y finalmente, el elemento más apremiante en contra de esta dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica ha venido de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es otro mecanismo de la justicia transicional en Colombia, el Tribunal Interno, y emitió una amonestación al centro para que no altere el guión de Voces, que es una exposición también sobre las víctimas del conflicto armado. Entonces, como vemos, estas controversias no solamente se dan al nivel del discurso, sino que también se dan a nivel político, a nivel legislativo y de distintas áreas también de la justicia transicional. Después de hacer un análisis también de las entrevistas que Acevedo ha dado al respecto, y también he participado en algunos eventos donde él ha estado y he escuchado sus discursos, la forma en que él se presenta es que el deber de la memoria, o para qué la memoria, es para entender el pasado mejor. Eso es, sobre todo, cree que ese es el deber del Centro Nacional, y la prioridad es sobre valores como rigor, apertura y neutralidad. Entonces, que tenemos que ser rigurosos como se trata el pasado, pero abiertos, porque la verdad no es algo definitivo, sino que ve como aprovechar esta diferencia entre memoria e historia para decir la historia sí es sobre hechos del pasado, pero la memoria es más abierta a distintas interpretaciones, y por tanto esa apertura permite ser más maleable y justifica también los cambios que él ha hecho al centro. Y por ejemplo, él utiliza, o bajo esta dirección se utiliza el énfasis en los daños causados por las guerrillas de las FARC como una supuesta corrección de los sesgos anteriores. O sea, ahorita se está hablando más se está dando más énfasis en las víctimas de las FARC, o en la memoria de los daños de las guerrillas de las FARC, porque supuestamente anteriormente el centro estaba muy sesgado en mirar las víctimas del Estado y de los ejércitos paramilitares del conflicto. Entonces eso va de acuerdo con su noción de neutralidad. Lo que vemos aquí es que el problema sería entonces que lo que faltaría en esta perspectiva, pues que habla de rigor, apertura, neutralidad, es la dimensión política de la memoria, que se considera un derecho y una forma de reparación y dignificación de las víctimas, que se está creando el centro no solamente para mirar distintas interpretaciones del pasado, sino que se hace en respuesta a una forma de reparar y de dignificar a las víctimas también. Y yo creo que ese es el centro de la disputa, de estas distintas formas de entender para qué la memoria. Porque del otro lado está la idea de memoria como una forma de dignificación, como un derecho de la sociedad en general y de las víctimas en particular. Aquí, apertura y diversidad también son valores muy importantes, pero es distinto, no es solamente una diversidad y una apertura a distintas voces y a distintas formas de entender el pasado, incluyendo perspectivas negacionistas, sino es entender otras voces que son que han sido sobre todo subvaloradas o marginalizadas o invisibles, como las voces de mujeres, de indígenas, de comunidades afro, de grupos que están como al margen en la sociedad en general. Por ejemplo, MAFAPO, que es una organización de mujeres, de madres de los falsos positivos, ha removido sacó los archivos del centro, porque consideran que Acevedo no garantiza el derecho a la verdad de las víctimas en general y de nuestra organización en particular, por lo que decidimos no continuar con el proceso antes señalado, ellos dicen. Entonces es una forma también de decir, bueno, no van a utilizar nuestros archivos para legitimar esta otra visión de lo que es la memoria, porque no está trabajando en pro de lo que nosotros consideramos que la memoria debe ser. Entonces, estas son como las dos perspectivas grandes. Entonces, por un lado tenemos una fragmentación de un proceso que se venía dando, donde el Centro Nacional de Memoria Histórica, liderado anteriormente por Gonzalo Sánchez, había producido volúmenes, participación
y apoyo de miles de cientos de organizaciones de memoria, a otro donde se dan todo este tipo de críticas y de falta de, bueno, que ha socavado la legitimidad del centro. La última gran controversia, la última gran crisis de legitimidad ha tenido que ver con la construcción del Museo de Memoria. Como ustedes saben, pues en Colombia también existe el proyecto de crearlo, pero todavía no está en marcha, y en los últimos meses más de como 3 directores ya han sido revocados y ha sido parte también de esta crisis de legitimidad. Y lo interesante entonces es ver, bueno, es simplemente 2 posiciones políticas que no se dan y que es imposible conciliarlas, una que de pronto más pro Estado y en contra del proceso de paz, por ejemplo, y otra que es más en pro de los derechos de las víctimas. Es posible conciliarlas, es posible que haya una negociación entre esas 2 visiones. Yo lo que creo es que sí es posible, sobre todo porque entre estos valores que mencionaba anteriormente, de apertura, de neutralidad, de diversidad, son valores que son compartidos por los 2 grupos. Lo importante sería entonces encontrar de qué manera se puede hacer una conciliación entre cómo esos valores se ven, cómo se puede implementar en la práctica. Yo creo que se ha atacado mucho estas 2 visiones y que también es posible utilizar esto como una herramienta de reconciliación en el país, para ver cómo las distintas organizaciones de mujeres, organizaciones de indígenas que trabajan con las víctimas, reforzar el discurso que ellos tienen dentro de la retórica que personas como el director Darío Acevedo tienen, que también es sobre rigor, que también tiene que ver, que se puede hacer de apertura y de diversidad, pero yo creo que también lo difícil es entender la neutralidad en este contexto. ¿Qué significa ser neutro? ¿Qué significa no tomar partido? Y si es necesario no tomar, o si es posible no tomar partido. Y yo creo que esa es una conversación que es muy difícil de tener en ese marco, y hay que cambiar de marco. Y yo creo que el tema de la dignidad nos ayuda a cambiar ese marco, porque de alguna manera reconoce el valor del otro de una manera esencial, de la vida misma del otro y de los valores y la dimensión del otro, pero al mismo tiempo dice que no podemos ser neutrales. El concepto de dignidad humana no acepta que todo vale. Son 3 elementos, por ejemplo, los que mencionaba anteriormente, que tiene que ser el derecho a una vida autónoma, a una vida con dignidad, a una vida sin prejuicios o sin humillaciones, y en la medida en que no se hayan, en que el Centro Nacional de Memoria Histórica no responda o no contribuya a que esos valores, a que esos derechos sean promovidos para las víctimas, no puede privilegiarse la neutralidad sobre la dignidad. Entonces yo creo que en este momento esa es una discusión que es necesaria de tener y que se tiene que hacer con todos los actores en medio de la discusión y de la conversación. Y sobre todo es entender, bueno, ¿para qué la memoria? Y la respuesta que yo propongo como resultado también de la investigación que he tenido es que la memoria en sí es para la dignificación, no solo de las víctimas, y para ayudar a sostener también una reconstrucción también de la sociedad que ha sido víctima del conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu valiosa exposición. Seguidamente voy a presentar a Camilo Tamayo. Camilo Tamayo es profesor asociado en Criminología de la Escuela de Ciencias Humanas y de la Salud de la Universidad de Huddersfield, Reino Unido. Asesor senior en Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, asignado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Su trabajo analiza los mecanismos utilizados por los actores armados colombianos para estigmatizar individuos y comunidades enteras debido a su ubicación geográfica, e indaga cómo este factor se convirtió en un elemento para legitimar
socialmente repertorios de violencia contra ciertas poblaciones del país. Propone a su vez 5 propuestas para dignificar a las víctimas y buscar superar la estigmatización social producida a partir de estas geografías de la estigmatización. Le damos la palabra. Muchas gracias, Daina, y muchas gracias, por supuesto, al Lugar de la Memoria por permitirme presentar parte de mi investigación con ustedes y pues sobre todo celebrar conjuntamente el rol de las mujeres en esta lucha y en estos procesos tan importantes en toda América Latina y en el mundo de construir la memoria y la verdad después de vivir atrocidades que van en contravía de los derechos humanos. Esta es la frase de todo el mundo, voy a intentar compartir mi pantalla ahora. Entonces, muy bien, pues de nuevo muchas gracias por invitarme a este conversatorio virtual en el marco de la Jornada de las Mujeres por la Memoria. Lo que voy a hacer en estos 20 minutos es una presentación en 2 momentos. El primer momento es el de intentar indagar un poco sobre este concepto de geografías de la estigmatización en Colombia y cómo este concepto nos puede ayudar a entender un poco los fenómenos de regulación social, de repertorios de violencia y afrentas a la dignidad de las víctimas que vivió Colombia durante casi 6 décadas, sobre todo en la época más fuerte del conflicto armado. Y en la segunda parte voy a intentar indagar un poco sobre el rol de las mujeres, pues obviamente por el tema que nos convoca, en esa lucha contra la estigmatización y en esa lucha contra estas geografías de la estigmatización que nosotros proponemos analizar en nuestro trabajo. Entonces digamos que va a ser como un diálogo en estos 2 momentos y por supuesto al final si ustedes tienen preguntas o inquietudes será muy interesante de conocerlas. Antes de empezar esa primera parte, quiero comentar que el trabajo que voy a presentar fue un trabajo colaborativo que hicimos con muchos miembros de la Comisión de la Verdad durante casi un año, particularmente con el grupo de investigación en cultura y memoria de la comisión, de la cual yo tuve la oportunidad de hacer parte. Y igualmente algunas de mis investigaciones que estoy realizando en este momento en la Universidad de Huddersfield, acá en el Reino Unido, y que hice igualmente antes en la Universidad de AFID en Medellín con grupos de víctimas del Oriente Antioqueño. Entonces, muchas de estas ideas que voy a compartir con ustedes, pues hace parte de todo este trasegar con estas instituciones y con muchos de mis colegas. Lo primero que quiero empezar a compartirles es esta palabrita que ha sido como la que me ha rondado la cabeza durante todo este tiempo después de estas investigaciones, y es la palabra o la noción de estigmatización. Y esta palabra estigmatización en contextos de conflicto armado tiene repercusiones y tiene unas connotaciones sociales mucho más fuertes y más profundas. Hay un autor, pues no quiero ser muy académico, pero hay un autor que se llama Brooks que define muy bonitamente, o de una manera muy bonita, qué es la estigmatización, y es el acto de tratar a alguien o algo injustamente desaprobándolo públicamente. Entonces, la primera nivel de aproximación es entender esta palabra estigmatización como una afrenta a la justicia y cómo muchas veces las narraciones o las palabras que utilizamos para estigmatizar públicamente a otro es o puede ser considerada una afrenta a la justicia. Entonces yo quiero empezar como reflexionando un poco en eso, de cómo la palabra estigmatización y los procesos de estigmatización que se vivieron en el marco del conflicto armado colombiano pueden ser vistos como actos injustos, es decir, una afrenta contra la justicia, pero igualmente que se realizaron en público y que al tener una repercusión pública obviamente afecta la construcción del tejido social y la construcción de nosotros pues como comunidad. Para el caso colombiano, igualmente para andar un poco, también tiene que ver mucho con el estigma social. Entonces hay diferentes tipos de estigmatización y mucho de nuestro trabajo se ha intentado acercar a cómo el estigma social durante, en este caso, el conflicto armado colombiano, logró que individuos o comunidades enteras fueran percibidos de una manera para diferenciarlos de otros grupos de la sociedad y de esa manera poder legitimar acciones de violencia en contra de ellos. Entonces, digamos que es este doble diálogo en cómo la estigmatización social ayudó a diferenciar grupos, pero igualmente en base a esa estigmatización ayudó a que muchas formas de violencia fueran legitimadas socialmente y fueran aceptadas socialmente. Cuando hablo de esa diferenciación, estamos hablando de diferenciaciones por cultura, género, raza, clase socioeconómica,
pero nuestra investigación se enfoca en la relación entre habitar y vivir un espacio físico en Colombia y cómo a partir del vivir o habitar ese espacio físico se produce una estigmatización por el simple hecho de haber vivido o de estar viviendo ese territorio que en muchas partes hacía parte de los escenarios de confrontación directa del conflicto armado colombiano. Entonces, digamos que una de las nociones e intereses que más nos llama la atención a esta investigación es cómo investigar esas prácticas de estigmatización, cómo se practica esa estigmatización en los territorios de Colombia que fueron afectados por el conflicto armado, cómo eso ayudó a generar unas caracterizaciones sociales y cómo esa estigmatización ayudó a legitimar ciertas acciones de violencia. Hay dos fotografías que estaba mostrando acá. Una hace parte de un municipio en Colombia que se llama Puerto Boyacá, que fue uno de los sitios donde los movimientos paramilitares se asentaron, donde las estructuras paramilitares empezaron a generar todos los procesos de contrainsurgencia, desde obviamente esa mirada completamente desde la extrema derecha, y que de algún momento se empezó a estigmatizar a sus pobladores como legitimadores de acciones paramilitares y se convirtió en la capital antisubversiva de Colombia. Pero vamos a reflexionar un poco sobre esos rótulos, o en el otro caso, como en ciertas poblaciones en Colombia, donde la guerrilla, en este caso las FARC, la extinta guerrilla de las FARC, tenía más presencia y se empezó entonces a convertir como en un sitio de referencia a los pobladores de auxiliadores o de legitimadores de acciones de la parte de la guerrilla. Siendo así, voy a reflexionar muy rápidamente sobre este concepto y de cómo nosotros trabajamos este concepto en nuestras investigaciones, y es las dos dimensiones de las geografías de la estigmatización. Primero, indagamos por las materialidades, es decir, cómo a partir de esa relación entre estigmatización y legitimación de la violencia produce unos repertorios de acciones violentas contra poblaciones y contra individuos que se gestionan en una materialidad. Ahora voy a explicar un poco con los ejemplos, cómo se materializa esa acción de violencia. Y por el otro lado, la dimensión de cómo se genera una normatividad, es decir, cómo se genera un orden social al interior de las comunidades que son resultados de esta estigmatización y que generan regulaciones sociales. Ahora voy a mostrar varios ejemplos de cómo esa relación entre materialidades y normatividades conforman lo que denominamos geografías de la estigmatización y que nos ayuda a entender las dinámicas del conflicto armado colombiano en 4 esferas que denominamos los sitios, los espacios, los cuerpos y los territorios donde se viven esas geografías de la estigmatización y que a su vez producen unos procesos de dignidad, resistencia y solidaridad generalmente por parte de la sociedad civil. Y acá es donde voy a explorar un poco el rol de las mujeres en esos procesos de dignidad, resistencia y solidaridad. Con este marco muy general, digamos que teórico, reflexivo, voy a pasar un poco a mostrarles ejemplos de cómo se vivió en el conflicto armado colombiano estas estigmatizaciones en partes geográficas y que dio lugar a legitimaciones de violencia. En este mapa que les muestro, se hace visible la presencia de la guerrilla FARC en Colombia en ciertos territorios durante mayor nivel de presencia en el año 2002 y en un menor nivel de presencia en el año 2012. Pero quiero mostrar geográficamente cómo en gran parte del territorio colombiano hubo una presencia diferenciada y formalizada de la guerrilla de las FARC que ayudó a generar un orden social, donde se ayudó a generar una identidad, un orden que ayudó a limitar una frontera y que ese contexto geográfico, por las dinámicas propias del conflicto armado, ayudó a generar un orden y una estructura social. Esa presencia física de este actor armado delimitó de alguna manera unas narrativas y unas asunciones sobre las personas que habitaban como auxiliadores. Es decir, estamos hablando del proceso de cooptación por parte de un grupo armado a cierta población que a su vez genera ciertas narrativas de estigmatización. Digamos que lo que investigamos nosotros y lo que nos parece en este caso muy relevante es ver cómo ciertas legitimaciones de violencia produjeron unas reacciones en las cuales ciertas formas de confrontar esa estigmatización fue a través de violencia puntual contra las personas y contra los grupos sociales. Acá es donde nosotros hacemos un análisis en las investigaciones que hacemos sobre cómo las masacres como tal fue un repertorio de violencia que se legitimizó para atacar a la guerrilla y las FARC en esos territorios como producto de la estigmatización.
Es decir, lo que intentamos en nuestras investigaciones generar es un análisis profundo de cómo este particular repertorio de violencia, las masacres, que es un acto de violencia completamente endomioso y que atenta contra la dignidad humana, fue legitimada socialmente por ciertos grupos de la sociedad colombiana gracias a esas narrativas de estigmatización que existían contra esas poblaciones que las FARC había cooptado. En este caso, pues estoy mostrando cuatro imágenes de 4 masacres muy, digamos que famosas en Colombia, pero que desnudan cómo se narrativiza y cómo se generan esas conexiones narrativas, simbólicas y culturales de legitimar estos repertorios de violencia. Estos son, digamos que algunos fragmentos de entrevistas que hemos hecho con personas que habitaron estos sitios estigmatizados y donde dicen, por ejemplo, pues la policía, el ejército y las fuerzas de inteligencia amenazaron al tildarnos de subversivos, de guerrilleros. Es como se genera entonces una narrativa por diferentes sectores estatales, sociales, políticos, de nombrar y de generar rótulos a personas como auxiliadores de la guerrilla, como auxiliadores de la izquierda, como territorios de paramilitares, que aquí se ve la izquierda, en fin, que de alguna manera ayuda a legitimar ese repertorio de violencia para el caso de las FARC con las masacres. Al analizar otro grupo armado, en este caso las Autodefensas Unidas de Colombia, que después, digamos que se reformaron y se transformaron en diferentes grupos paramilitares a lo largo del país, encontramos una similitud en esa misma construcción de identidades, órdenes y fronteras. En estos 2 mapas que muestro en los mismos tiempos, 2002-2006, podemos igualmente ver la expansión de los grupos paramilitares en lugares específicos del territorio colombiano que a su vez ayudaron, como les decía anteriormente, a generar rótulos y estigmatizaciones a los mismos pobladores por tener, digamos, que la consecuencia de habitar con esos grupos paramilitares y que este grupo armado hacía parte de, digamos, que la cooptación de sus territorios. Al empezar a analizar cuáles fueron los repertorios de violencia en estos sitios y cómo la estigmatización empezó a ayudar a legitimar acciones de violencia contra la sociedad civil, nos damos cuenta que los carros bomba, por ejemplo, los secuestros y los asedios a la población, es decir, lo que se llama las tomas a las poblaciones, fueron legitimadas socialmente como una forma legítima para luchar contra esos actores armados. Entonces, igualmente vemos cómo en algunos sectores esa legitimación de la violencia se da gracias a ese proceso social de legitimación de la estigmatización. Entonces, nuestro trabajo intenta indagar un poco de cómo se ha logrado configurar esas mentalidades, esos imaginarios, de que una persona por el hecho de vivir en un sitio sea nombrado o sea estigmatizado como colaborador, auxiliador o en caso contrario como un opositor a un grupo armado en particular. Igualmente, expresiones comunes como después de una masacre o después de un carro bomba o después de un secuestro, expresiones populares como por algo habrá sido, quién sabe en qué estaba metido, a la fija que estaban metidos en algo, de seguro se lo buscaron, fueron narrativas y formas de legitimar esas acciones de guerra que obviamente estaban ancladas en procesos de estigmatización. En conclusión, y para dar paso, lo que más me interesa y es cómo las mujeres en Colombia han luchado contra esos procesos de estigmatización. Podemos decir 3 conclusiones en general. La primera conclusión es que los grupos armados colombianos han estigmatizado a comunidades enteras y a pobladores enteros con respecto a su ubicación geográfica. Entonces podemos mirar ahí acá una dimensión geográfica y espacial del conflicto armado y cómo ciertos grupos sociales, por el simple hecho de habitar ese territorio, fueron indagados o fueron nombrados como auxiliadores por el simple hecho de que esos actores armados hacían presencia allí y cómo eso permitió una legitimación de la violencia. Lo segundo es cómo ese factor fue un elemento crucial, o sea, cómo muchos, aún en día, como muchos sectores colombianos legitiman socialmente diferentes repertorios de violencia contra determinadas comunidades. Entonces, cuando públicamente se aceptan las masacres o se aceptan los secuestros o se aceptan los asesinatos de ciertas personas por el simple hecho de pertenecer a un territorio. Y esto es obviamente muy complicado porque pues, genera procesos de destrucción del tejido social y destruye completamente a las comunidades al interior. Y finalmente, de cómo distintas acciones de violencia por algunos sectores fueron resultados de un proceso que nosotros denominamos la militarización de la sociedad civil.
y es donde actores como el Ejército de Colombia, las Fuerzas Armadas colombianas y los grupos paramilitares hicieron todos unos procesos para que la sociedad civil tuviera, digamos que una afinidad social, cultural, política con sus objetivos y de alguna manera los cooptaran para sus resultados. Y esa militarización de la sociedad civil se puede indagar en procesos sociales y culturales de la legitimación de la violencia. Y finalmente, digamos que la conclusión de esta primera parte es cómo empezar a analizar esos delitos contra la dignidad humana como una causa de la estigmatización. Quiero mostrarles son acciones realizadas por colectivos de mujeres. Hay una asociación regional de mujeres víctimas del conflicto armado en una región en Colombia que es el Oriente Antioqueño, que es una región geográfica donde se vivió muy fuerte el conflicto armado, particularmente desde 1994 hasta el 2008. Y este grupo de mujeres realiza cada viernes, durante el último viernes de cada mes, realizan en los 23 municipios de esta parte de Colombia una marcha que se llama las Marchas de la Luz. Y es cuando los pobladores de esos municipios que fueron afectados por el conflicto armado salen con una vela a caminar por las calles de los municipios, exigiendo conocer la verdad de lo que sucedió en su territorio, pero lo más importante es que una de las acciones que buscan es las de generar un proceso de desestigmatización de sus familiares que fueron acusados erróneamente como pertenecer a uno u otro bando. En el Oriente Antioqueño, todos los actores armados colombianos, la guerrilla, los paramilitares, por supuesto, las Fuerzas Armadas, todos vivieron unos escenarios de confrontación directa en ese territorio y acusaban a ciertos pobladores de apoyar a uno u otros bandos. Y cuando se asesinaba o se hacían acciones militares, la gente justificaba por el simple hecho de esa estigmatización. Estas marchas de la luz son muy poderosas porque desde la sociedad civil busca renombrar a esas víctimas, pero sobre todo dignificarlas, diciéndole que no era un auxiliador de la guerrilla, no era un auxiliador de los paramilitares, era simplemente un hermano, un amigo o un poblador de esa región. Este proceso, como lo digo, es liderado por mujeres, y es muy importante porque genera la restauración del tejido social en esta parte de Colombia, que es como les digo, es una de las regiones más azotadas anteriormente por el conflicto. Hay otra expresión en este mismo lugar en Colombia, particularmente en un municipio que se llama Granada, que es igualmente una iniciativa de mujeres, que es desde la Asociación de Víctimas de la Violencia de Granada, una asociación que se llama Sovida, que se llama Trochas por la Vida. Como les mostraba antes, uno de los repertorios de violencia más marcados en el conflicto armado fueron las masacres. Después de una masacre, generalmente muchos de los cuerpos que fueron masacrados, los actores armados los tomaban y se los llevaban a diferentes partes de Colombia para ser enterrados en fosas comunes. Mucha gente no sabía dónde encontrar los cuerpos de sus familiares después de ser masacrados, e igualmente grupos armados que secuestraban y desaparecían personas en esta región de Colombia eran encontradas en fosas comunes. Este acto de Trochas por la Vida, que es fomentado por esta asociación de mujeres Asovida, lo que busca es resignificar el espacio público de los territorios donde se encontraron las fosas comunes de sus familiares, pero sobre todo es un acto de memoria, pero sobre todo de reconocimiento y de solidaridad con las personas que fueron víctimas de desaparición, de masacres y de secuestros en esta parte del país, en Colombia. Estas Trochas por la Vida igualmente tienen un contenido religioso muy importante, e igualmente las mujeres son quienes ayudan a gestionar estos procesos de reparación a las víctimas, en este caso, como les digo, resignificando los espacios públicos de Granada, en particular Antioquia, y del Oriente Antioqueño como tal, como región. La tercera expresión son los llamados muros de la memoria, que igualmente viene desde asociaciones de mujeres en el Oriente Antioqueño, en particular de APROVIACI, la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos y Ciudadanas. Y esta acción de memoria, que viene igualmente desde las mujeres, busca hacer algo que ellas denominan muy bonitamente la democratización del dolor. Y es una expresión que ellas utilizan para generar procesos de empatía entre víctimas y la sociedad civil, para reconocer cómo el dolor privado puede ser igualmente un acto público y cómo el reconocer ese dolor privado como acto público genera
procesos de desestigmatización hacia poblaciones enteras, pero sobre todo el reconocimiento del dolor personal como un acto público. Y esto es muy interesante porque estos muros de la memoria, que son fotografías de personas que fueron pues asesinadas, desaparecidas, víctimas del conflicto armado colombiano como tal, tienen una cara, tienen una historia e igualmente generan procesos, como les digo, de desestigmatización al darles, digamos, que una dignidad perdida por la guerra. Y finalmente quiero pues retomar un caso que ya pues ha sido mencionado antes, y es el conocido, el de las Madres de Soacha, o este colectivo de mujeres que fueron víctimas de que por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, que sus hijos fueron pues víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno colombiano, y que ya Sandra pues había referenciado un poco en su presentación anterior, pero que digamos que al intentar buscar justicia, porque digamos que el caso de ellas es muy particular en estos procesos de estigmatización, porque sus hijos fueron acusados de ser guerrilleros por parte del Estado colombiano, y ellas han generado todos unos procesos y unas acciones de memoria para reivindicar el buen nombre de sus hijos, diciéndole que no eran guerrilleros, sino que eran pues sencillamente los hijos o los habitantes de una ciudad, pero sobre todo ha generado acciones de memoria y de acción política al indagar quién dio la orden en el Estado colombiano y en las fuerzas militares para asesinar a estos jóvenes que vivían en este sitio en Colombia que se llama Soacha, que es una población cercana a la capital Bogotá. Pero igualmente son acciones de mujeres y que muestran obviamente ese talante y esa disposición por parte de las mujeres de generar procesos de justicia, reparación y no repetición desde formas no tradicionales. Les agradezco mucho de nuevo por este espacio y por haberme brindado la oportunidad de presentar estos resultados preliminares de mi investigación, y pues quedo atento a los comentarios, a las preguntas que dé lugar. De nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, esta explicación creo que a todos, a todas nos hace pensar mucho en lo que pasó también en el Perú y toda la estigmatización que se dio y que aún se da con mucha fuerza, ¿no? Que justamente se trata de ver qué se puede hacer al respecto. Muchas gracias. Ahora seguimos con Adelina García Mendoza. Adelina es presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP. En 2017 recibió por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la Orden al Mérito de la Mujer por su trabajo por la protección y promoción de los derechos de las mujeres indígenas. Actualmente viene impulsando la construcción del Santuario de la Memoria, La Hollada. Le damos la palabra. Muchas gracias por la invitación y saludarle también al doctor Manuel Burga y a todos los presentes que están en este momento, ¿no? Nuestra organización ANFASEP pues no ya tiene 39 años, ¿no? Que seguimos buscando la verdad, la justicia y la reparación digna para todos los familiares, ¿no? Bueno, yo quisiera hablar primeramente sobre de Mamá Angélica, ¿no? Con eso voy a empezar con su, cómo era la Mamá Angélica, ¿no? ¿Quién es ella, no? Bueno, en 1980, pues como sabemos, la violencia inició acá en nuestra región Ayacucho, más que nada, ¿no? Con la quema 11 ánforas electorales de parte de Sendero Luminoso en distrito Chusche. Pero en 80, 81, 82 era pues casi no sentíamos todavía esa violencia, pero en diferentes sitios había ya asesinatos, detenciones, ¿no? Y de parte de Sendero Luminoso, ¿no? Hay veces reclutamiento forzado, ¿no? Bueno, en 1900, cuando empezó esa violencia acá en nuestra región, en 1983, llegaron los militares, ¿no? Que
para Ayacucho, ¿no? Y nosotros pensábamos que van a guardar orden, va a haber más respeto, ¿no? Hacia los derechos humanos, pero no ha sido así. Más bien, ellos también empezaron a hacer esa violencia, ¿no? Y cometer esa violación a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues en 1983 en la ciudad, más que nada, pues la violencia empezó de parte de Sendero Luminoso, de parte de los militares. En eso, la de Mamá Angélica a su hijo, lo sacan en 1983, el 2 de julio, de su casa. Lo detienen a Arquímedes Ascarza. Desde esa fecha, la Mamá Angélica empezó a caminar en diferentes sitios, a denunciar, a buscar a su hijo, ¿no? Bueno, así poco a poco, cada mañana, cada noche, amanecían desaparecidos, forzadas. Entonces, Mamá Angélica, pues se reunían con las mujeres en la puerta del abogado, en la puerta de los fiscales, ¿no? Bueno, igual ese mismo año a mí también me tocó, pero cuando no estás todavía en carne propia, no sufres, tú dices, no, pobrecito, ¿qué habrá pasado? Seguramente va a aparecer, no creo que desaparezca, no creo que va a pasar esto, ¿no? Pero cuando ya te toca en carne propia, es muy difícil. Bueno, a mí también me tocó en 1983, en 1 de diciembre, igual a mi esposo entraron 12:30 de la noche los militares encapuchados, más o menos 25 militares a mi casa, trepando por la pared, igualito como de Mamá Angélica, lo sacaron a mi esposo, se lo han llevado. Y bueno, desde esa fecha yo también me agrupé con mujeres que estaban buscando a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus papás, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos. La Mamá Angélica nos llevaba, ella era nuestra delantera. Ella decía, no, tal sitio vamos a ir, vamos a denunciar a tal parte. Eso ella hacía, dirigía, a pesar de que era una mujer quechua hablante, era la señora que no sabía leer ni escribir, pero ella ha llevado adelante a nuestra organización. Ese tiempo, 83, 2 de septiembre, la Mamá Angélica denuncia, la primera denuncia lo hace llegar a la ciudad de Lima, a la capital, de desaparición forzada. Por esa razón nosotros, cada 2 de septiembre, nosotros conmemoramos nuestro aniversario. Por eso este año ya se cumple 39 años. Bueno, pues la Mamá Angélica era en diferentes sitios, buscábamos, hemos encontrado muertos por acá, por allá, torturados, todo, pero nosotros denunciábamos a la fiscalía, íbamos a decirlo, en tal parte hay amontonados cadáveres, no sé, ellos nos decían, ya está, ya van a recoger, ya están yendo. Pero no sé si recogerían, pero en diferentes sitios, acá en Ayacucho, pues era Infernillo, donde que botaban los muertos, era Poracote, donde que lo botaban a los muertos, se comían los chanchos, los perros, ¿no? Entonces, de esa forma, ese año hemos sufrido, pero la Mamá Angélica era una mujer muy fuerte. Íbamos al cuartel, del cuartel nos botaban, nos decían familiares de los terroristas, pero ella decía, a mi hijo y todas las mujeres que estamos acá, a nuestros familiares, queremos que aparezca, diciendo, ¿no? Y nunca, no tenía miedo. Así era la Mamá Angélica, muy fuerte, una mujer muy fuerte, y a pesar de que era quechua hablante, a pesar de que no sabía leer. Eso era la Mamá Angélica. Por esa razón, hasta ahora nosotros seguimos los pasos de ella. Hasta ahora seguimos luchando, como nos ha dejado ella,
es el de la organización, tiene 3 objetivos: la verdad, la justicia y la reparación digna para todos los familiares de los desaparecidos, asesinados en ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues todos hemos luchado, pero seguimos de pie, las mujeres de Ayacucho, ¿no? ¿Quiénes somos, no? Somos organización de mujeres luchadoras quechuahablantes. Todos somos quechuahablantes. Yo también quizás recién he aprendido a hablar el español. Somos mayoría, éramos quechuahablantes, ¿no? Bueno, pues este conflicto armado, pues, ¿no? Nos ha unido a todas las mujeres. ¿Por qué nosotros nos hemos organizado por mujeres? Porque pues ese tiempo a los varones fácilmente lo detenían. Por eso hoy conformamos la junta directiva, ¿no? Mi persona, la señora Lidia Flores, la vicepresidenta, la señora Mila Segovia Rojas, asistenta social, la señora Teresa, secretaria de Economía, y la señora Juana Carrión es primer vocal, ¿no? Todos ellos es la señora Elena Tarquet Palomino, ella también mi secretaria, ¿no? Ellas, la junta directiva actualmente, estamos llevando adelante a la organización, ¿no? Bueno, de esa forma, pues, nuestros logros, ¿no? Quizás bien o mal hemos hecho todo ese tiempo, todo este año hemos hecho, ¿no? Bueno, pues, ANFACEP, pues ANFACEP es una asociación de familiares secuestrados, detenidos, desaparecidos del Perú, ¿no? Que siempre seguimos adelante. Tenemos logros importantes, quizás teníamos dificultades en el camino, pero seguimos hasta el momento. Ni pandemia no nos calla, seguimos adelante hasta ahora, ¿no? Como ya decía, los objetivos de ANFACEP, ¿no? Fomentar la búsqueda de la justicia y sancionar a los responsables, velar por los intereses y derechos de sus asociados, promover la asistencia humanitaria a los familiares de las víctimas de la violencia, promover la implementación de programas de educación, empleo para los familiares de las víctimas, ¿no? Eso es nuestro objetivo también como organización y como nosotros durante este tiempo hemos traído, ¿no? Bueno, pues la violencia política no, pues nos ha llevado pues a la pobreza, ¿no? Que muchas mujeres han quedado quizás viudas con muchos hijos, y bueno, de esa forma pues hemos salido adelante. Todos, de repente algunos nos dicen, ustedes, ¿por qué ya se recuerdan los pasados? Pero nosotros no podemos olvidar esos pasados, tenemos que tener esa memoria, porque si no vamos a tener la memoria, pues no, otra vez estaría repitiendo en nuestro país. Por esa razón, también como organización, nosotros pues por esa memoria también estamos trabajando, ¿no? Nos dice, ¿por qué ustedes se recuerdan? ¿Por qué no se olvidan? ¿Por qué ya pueden voltear la página? Pero no podemos voltear la página mientras que no tenemos todavía esa la verdad que tanto hemos buscado, la justicia que hemos buscado, todavía hasta el momento no tenemos. Por esa razón, nosotros seguimos buscando el objetivo de la organización, ¿no? Bueno, el 28 de agosto del 2003, ¿no? Ha dado su informe final la Comisión de la Verdad acá en nuestra región Ayacucho.
bueno, durante 20 años lo que ha pasado, no se puede olvidar, pues, ¿no? Que nosotros, en Comisión de la Verdad, han investigado 2 años, ¿no? Durante 2 años, pues, no van a poder investigar, pues, durante 20 años, durante 2 años nada más, ¿no? Entonces, por esa razón, bueno, nosotros exigimos, la Comisión de la Verdad ha dejado muchos informes, ¿no? Informes cómo tiene que dignificar a los familiares de ese conflicto armado, lo que han quedado, ¿no? Entonces, pero hasta el momento, si es que nosotros no decimos nada, no hacen nada el Estado, el gobierno, no hacen nada, ¿no? Eso es, bueno, en lo que ha dejado el informe final de la Comisión de la Verdad, es lo que nosotros seguimos para que puedan cumplir el Estado, el gobierno, ¿no? Bueno, pues no, nosotros seguimos en esta lucha, ¿no? Por ejemplo, el 16 de julio, nosotros hacemos nuestra actividad en este espacio, en el Santuario de la Memoria, en La Hollada, porque nosotros estamos exigiendo en esta parte el Santuario de la Memoria, porque se ha encontrado, pues, en esta, no es porque es un espacio, porque es al lado del cuartel, o es un espacio bonito, no, sino en esta parte se ha encontrado muchos cadáveres, muchos personas, mujeres, varones, niños, en esa exhumación se ha encontrado, ¿no? Y bueno, en 1988, nosotros, 87 más o menos, sabíamos, en ese, al lado del cuartel, estaban quemando, estaban asesinando. La mamá Angélica decía, ahí están asesinando, dice, a las personas, están quemando, dice. Pero nosotros íbamos al Ministerio Público, nunca no nos ha hecho caso, no, porque éramos quechohablantes, nosotros nos decía, esas mujeres son, no saben, por eso hablan lo que ellos no es cierto, ¿no? Decían eso, ¿no? Pero gracias a Dios, el señor Ricardo Oceda, pues no, escribió un libro. En ese libro, a un ex militar lo entrevista a este señor Jesús Sosa. Jesús Sosa dice, ¿no? ¿Cuántas personas han asesinado ahí? ¿Cuántas personas lo quemaron en ahí? ¿No? Por esa razón, ese sitio nosotros estamos impulsando, estamos exigiendo para que se construya el Santuario de la Memoria, porque en ahí se han encontrado muchas personas. ¿Cuántos habrían llorado? ¿Cuántos habrían estado pidiendo auxilio en esta parte? Por eso, para nosotros, ese sitio es un espacio que significa mucho, ¿no? Para nosotros. Bueno, eso es lo que estamos impulsando en este momento, ¿no? En el Santuario de la Memoria. Bueno, esto es lo que vamos a presentar, es el Museo de la Memoria. En este Museo de la Memoria, nosotros también, a pesar de que éramos quechohablantes, mujeres que no sabemos leer bien o escribir, hemos en 2005, hemos implementado el Museo de la Memoria en Ayacucho, quizás primer museo de nuestro país. En nuestro país se ha implementado el Museo de la Memoria de la Violencia, ¿no? En ahí está, pues, ¿no? Sala de tortura, cómo lo torturaban, porque nosotros no hemos puesto, pues, por ponerse, ¿no? Las personas que han salido del cuartel, las personas que han sido detenidos y torturados, es lo que nos ha contado. Por esa razón, en este santuario, en este Museo de la Memoria, está plasmado con sus testimonios de cada una de esas personas, ¿no? Por eso tenemos el Museo de la Memoria acá en región Ayacucho, en su local propio de la organización ANFACET, ¿no? Entonces,
por esa razón, hasta el momento nosotros pues no podemos dejar, ¿no? Que la memoria tiene que haber, ¿no? También siempre nosotros, pues, cada 16 de julio hacemos en nuestra actividad en La Pampa, en La Ullada. Igual también el 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Desaparecidas, ¿no? Todo eso hacemos en nuestras actividades. No estamos terminando todavía, no se sabe todavía cuándo, porque cuándo vamos a encontrar a nuestros seres queridos. Muchos todavía seguimos buscando a nuestros seres queridos. Por eso no podemos olvidar, ni podemos dejar a un lado. Bueno, pues eso es el trabajo de la organización, ¿no? De nuestra organización Pura Mujeres y mayormente quechua hablantes acá en nuestra región Ayacucho. Bueno, agradezco de repente, puedo yo hablando cuántos para hablar, ¿no? Entonces no se puede terminar rápido. Muchísimas gracias, yo agradezco su invitación de cada uno de este room, ¿no? Gracias. Señora Adelina, muchísimas gracias por compartir esto tan doloroso y delicado. Y también gracias por darnos ejemplo de persistencia y gracias por seguir buscando. Gracias, señora Adelina. Gracias. Seguidamente continuamos con Rocío Paz Ruiz. Rocío es actual regidora de Villa El Salvador. Ha trabajado acompañando a víctimas del periodo de violencia, especialmente a las personas desplazadas, antes y posteriormente a la conformación de la CBR. Ha aportado al proceso de aprobación de la ley de reparaciones y a su implementación desde la Asociación Pro Derechos Humanos y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Coordinadora de Mujer Esperanza, organización que desarrolla acciones sobre la memoria, historia de la violencia política en Villa El Salvador. Es voluntaria de Caminos de la Memoria desde hace 4 años. Le damos la palabra. Muchas gracias. Un saludo a cada uno de los participantes. Agradezco al doctor Manuel Burga, ¿no? por estos espacios tan importantes, así como el área de reconocimiento y dignificación del lugar de la memoria y la tolerancia y la inclusión social de ELUM. Es un honor para mí estar en la mesa con Adelina García, con mamá de Lina, quien nos transmite con su fuerza, su fortaleza y su empeño, ¿no? En búsqueda de la justicia y la verdad en el país, las ganas de continuar. Quiero saludar también a Sandra Ríos y a Camilo Tamayo por estar en esta mesa conjunta. Bueno, me corresponde hablar, ¿no? Desde el memorial El Ojo que Llora, que es un memorial en homenaje a las personas desaparecidas, asesinadas durante el periodo de violencia, ¿no? Que hemos vivido en el país durante estas 2 décadas significativas, no queriendo decir que ahí hemos culminado el proceso, pero sí me parece que fueron 2 décadas cruciales para la historia del Perú. Este memorial es un espacio diseñado, ¿no? por la escultora Lica Mutal, ¿no? Quien nos acompañó y lamentablemente ya está fallecida, pero ella era una escultora holandesa que ha radicado en el Perú desde el año 68 y una de las mayores exponentes, ¿no? Del arte contemporáneo. El memorial se inaugura el 28 de agosto del 2005 y se declara Patrimonio Cultural de la Nación.
Este espacio es un espacio, ¿no?, en el que termina logrando ser un espacio de encuentro, ¿no? Y que aborda, si se quiere, el proceso de violencia política. Y en este caso particular hablaremos, ¿no?, de este proceso y la presencia de las mujeres. Como bien mamá de Lina lo indicaba, entregado el informe final en el 2003, se inician dos procesos en el país que tienen que ver con la justicia y la reparación. Ambos cruzados de manera transversal por dos elementos que consideramos sustanciales, la verdad y la memoria, ¿no? En este proceso de violencia se ubica a mujeres peruanas que han sido afectadas, pero además que han sido las principales actoras de procesos de reconstrucción de la memoria histórica, ¿no? Al escuchar a mamá Adelina, vemos, ¿no?, un poco cómo a partir de organizaciones de mujeres se generan estos espacios de reconstrucción de la memoria en el país, brindando testimonios de las diversas formas de violencia que afectaron a sus familiares, ¿no? Porque las mamás de Anfacet, así como las mujeres familiares víctimas de la violencia, iniciaron este proceso denunciando y buscando a sus familiares. Sin embargo, para ellas fue difícil contar sus propias historias de violencia, ¿no? Motivadas seguramente por la vergüenza, por el miedo, por la culpa o por el contexto, ¿no?, que finalmente termina juzgando comportamientos y no se les reconoce como víctimas de la violencia. La violencia, sabemos, en el Perú afectó de manera diferente a la población peruana, ¿no? Según las diversas posiciones sociales que estas mujeres ocupaban y además los distintos roles de género desempeñados. Según la propia Comisión de la Verdad, estas diferencias no han nacido con el conflicto armado, ni mucho menos, sino que se han desarrollado sobre situaciones previas de desigualdad étnica, social y de género, ¿no? O sea, la crisis estructural que vive el Perú es una crisis que data de bastantes décadas antes del propio proceso de violencia y que tiene a la base justamente esa situación de crisis estructural, acontecimientos como los que hemos vivido, ¿no? Para nosotros es importante el relato que la propia Comisión de la Verdad hace respecto a la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, ¿no? En el discurso de entrega del informe de la Comisión de la Verdad nos queda claro que este documento finalmente termina siendo un aporte importante a un reconocimiento de estas diversas formas de violencia que han habido, incorporando la violencia de género y la violencia sexual contra las mujeres como delitos igualmente condenables, ¿no? Entonces, Salomón Lerner en su discurso indica, ¿no?, que se han adoptado estrategias de atropello masivo de los derechos de los peruanos, incluyendo el derecho a la vida, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, masacres, violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Entonces, poniendo estos como delitos condenables y creo que eso es un importante avance para el Perú, para el Estado peruano. Si le damos una mirada, ¿no?, al Plan Integral de Reparaciones, que es parte de lo que la propia Comisión de la Verdad nos otorga al pueblo peruano. Aprobado el plan en el 2006, pero recién en el 2021 se incluye en el proceso de reparación a las distintas manifestaciones de violencia sexual en el periodo comprendido entre mayo del 80 y noviembre del 2000. ¿No? Esto no estaba comprendido y consideramos que es un avance importante el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Así también, sí, entendemos al memorial el Ojo que Llora como un espacio donde los familiares ya reconocían
sin estar normado a las víctimas diversas de este conflicto armado. Y el ojo que llora es considerado, ¿no?, por los familiares de personas desaparecidas como un lugar sagrado. Se ha referido al ojo que llora como nuestra casa, como el sepulcro simbólico de los seres queridos. Es una forma de reparación simbólica que es impulsada por la sociedad civil, con apoyo circunstancial del Estado, siempre dependiendo de la voluntad política del Estado. Y es el reconocimiento a la lucha, ¿no? Aquí justamente vemos a Mamá Angélica, la lucha de mujeres que generan e inician, ¿no?, esta demanda por conocer la verdad, por acceder a la justicia, por tener condiciones para la reparación, pero también por tener espacios de memoria, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos dice los familiares de desaparecidos, sobre todo las mujeres, el 1 de noviembre. ¿Dónde vamos? No tenemos dónde recordar a nuestros muertos, dónde recordar a nuestros desaparecidos. El memorial El Ojo que Llora se convierte justamente en el espacio simbólico de encuentro de los familiares con sus seres queridos, y termina siendo justamente un espacio de acogida, de refugio, de encuentro además, pero además de toma de energía para continuar justamente esta búsqueda, pero también un llamado a las autoridades, al propio Estado, a la propia sociedad peruana, por ubicar la importancia de estos espacios para estos procesos de sanación, estos procesos de recuperación de confianzas, pero también de desarrollar, ¿no?, formas diversas de encontrarlos nuevamente como peruanos y peruanas en una misma sociedad. También el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha considerado dentro de sus 5 objetivos prioritarios el incrementar la participación con enfoque intercultural y de género de los familiares de personas desaparecidas durante el proceso de búsqueda. Esta mirada de las políticas de justicia, de reparación y de memoria que se van dando en el país, van incorporando de manera tímida, por decirlo de alguna manera, elementos que nos permiten mirar de manera focalizada la violencia de género durante todo el proceso de violencia. Es el memorial El Ojo que Llora quien de alguna manera alberga, ¿no?, al conjunto también de mujeres que se encuentran también aquí y que finalmente terminan generando estos espacios interculturales de encuentro. Mirando otra política pública nacional, la ley de desaparición forzada, perdón, de desplazamiento interno en el Perú, que es una de las primeras normas que se dan, la alusión a la participación de las mujeres es en una parte de la norma y que indica que las autoridades competentes tratan de involucrar a las personas afectadas, en particular a las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento. En ninguna otra parte de la norma se menciona de manera particular a las mujeres. El espacio y el memorial El Ojo que Llora es un espacio de dignificación de los desplazados también. Aquí en la foto está Rofelia Vivanco, ¿no? Ella es desplazada de la comunidad de Huamanquiquia, una comunidad que prácticamente desapareció durante el conflicto. Y el memorial El Ojo que Llora contiene también un espacio donde las comunidades que fueron arrasadas por la violencia, que generan desplazamiento, se encuentran aquí en el memorial. La foto que estamos viendo tiene que ver con el memorial, que el memorial también termina siendo un espacio de denuncia, de encuentro intergeneracional y de expresiones diferentes, pero igual de violentas contra las mujeres, ¿no?
es un espacio libre y de dignificación. Aquí las mujeres están denunciando esterilizaciones forzadas de diversas expresiones, ¿no? Este bordado de la bandera con nombre de víctimas de esterilizaciones forzadas participan y utilizan y toman el espacio de El Ojo que Llora para poder hacer presencia con sus acciones. Pero también hay un elemento que nosotros consideramos bien importante, que la participación ya no es solamente de esta historia de violencia y de estas víctimas del pasado, sino también aquí participan madres de jóvenes desaparecidas de la época actual, ¿no? Entonces hay un encuentro ya no solamente intergeneracional, sino también un encuentro de diversas formas de violencia que se expresan de manera diferente a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, esto es un elemento que consideramos importante. Es un espacio de encuentro, de dignificación, donde la piedra del memorial se convierte en el ser querido, donde la piedra del memorial se convierte en el elemento al que nos genera esa posibilidad de duelo, esa posibilidad de rememorar a nuestro ser querido, pero también de expresar nuestro cariño, de expresar nuestros más bonitos sentimientos, ¿no? El memorial es un espacio de reparación simbólica y de memoria. Aquí los familiares de la Cantuta, permanentemente presentes en las luchas por justicia, por reparación, encuentran en el memorial también la reparación y la memoria de sus seres queridos, ¿no? Todos ellos son familiares de el caso La Cantuta, que tiene que ver con estudiantes y el profesor asesinado. Pero también asisten al memorial las viudas de policías, ¿no? A recordar a sus seres queridos. Aquí termina siendo un espacio articulador de las diversas formas de violencia, pero también desde los diversos espacios donde se estuvo durante el conflicto armado, donde también policías y militares fueron parte, ¿no? Fueron víctimas de este proceso. Las víctimas de Sendero Luminoso, María Elena Moyano de Villa El Salvador, que muere el 15 de febrero del 92, y Pascuala Rosado de Huaycán, ambas dirigentes populares, ambas mujeres que lucharon por democracia, pero lucharon por la paz también y expresaron abiertamente sus diferencias con Sendero Luminoso y con una política de terror que implantaba en nuestras comunidades y fueron asesinadas. Y acá estamos hablando de dos barrios limeños, de dos asentamientos humanos de las zonas marginales de Lima que terminan siendo el blanco de Sendero Luminoso y de las políticas de terror de Sendero Luminoso, ¿no? Villa El Salvador tomada como el cajón de resonancia de las acciones, supuestamente, y en esta lógica brutal e insana, si ellos hacían algún accionar en Villa El Salvador, todo el Perú se enteraba y todo el mundo también, ¿no? Tenemos también a Bárbara de Aquile, aquí nuestro homenaje también a María Elena Moyano, a la hermana Agustina Rivas, a la hermana Irene McCormack, a la hermana Agustina, que ha sido beatificada el año pasado, que son víctimas, mujeres que hicieron de su dolor una fortaleza para seguir adelante. El memorial les genera un espacio de encuentro también, pero también las reconoce. Aquí justamente es una actividad que se llama el Rosedal de la Memoria, que es una rosa por cada una de nuestras hermanas, por cada una de ellas, ¿no? Y son espacios donde se puede contar la verdad a través de un nombre, a través de una piedra, ¿no? Y que en muchos casos, según las voluntades políticas o según el contexto político en el que nos encontramos, esta verdad
y estos nombres y estas piedras se vuelven subversivos, se vuelven revolucionarios, y eso es importante tenerlo en cuenta. También encontramos en este memorial a mujeres, a otras mujeres que se solidarizan con este dolor, con el dolor de todas las víctimas, ¿no? Aprendemos de su fortaleza, abogadas, trabajadoras sociales, artistas, maestras, psicólogas, que entregan gratuitamente su tiempo y que están permanentemente acompañando sus luchas, aprendiendo y generando junto con las víctimas, junto con los familiares, condiciones para incidir en que se generen mayores políticas públicas y que se genere una mayor y mejor voluntad política de parte de las autoridades para acceder a la justicia y a la reparación, ¿no? Es el espacio del Memorial El Ojo que Llora, un espacio donde se desarrolla historia, memoria y lucha sin tregua. También los crímenes de odio son denunciados desde este espacio, y también las víctimas de crímenes de odio durante la violencia política contenidos en este espacio. Ahí también se encuentran, ¿no? La memoria en nuestro país, como en todos nuestros países, y escuchando a los expositores previos, damos por sentado que la memoria está en disputa en el Perú de manera permanente, ¿no? El memorial, así como es un memorial de encuentro, es un memorial de dignificación, es también un espacio de disputa que es violentado por sectores, ¿no?, de la sociedad insanos, ¿no?, sectores que de manera autoritaria y de manera violenta quieren imponer una memoria que oculta responsabilidades claras que se han dado durante el conflicto armado interno, ¿no? Y vemos, ha habido muchas veces este tipo de actos, pero lo que hace es afirmar, si se quiere, en gran medida, la necesidad de persistir en levantar la voz y de contar nuestras historias en voz alta, ¿no? De tal manera que podamos no podamos o no nos dejemos someter por estas acciones de violencia, ¿no? Entonces, esa memoria que quiere ser escrita por los perpetradores, esa memoria que quiere ser escrita de manera autoritaria, de manera vertical, sin reconocimiento de las historias de las víctimas, sin reconocimiento de que finalmente toda esta situación de violencia tiene responsables, y estos responsables tienen que pagar justamente por lo que han hecho, no se van a imponer, ¿no? Entonces, seguimos. Esta memoria en disputa genera espacios amplios desde la sociedad civil y simplemente termina siendo una anécdota cuando nos rompen una piedra, cuando nos pintan el memorial, ¿no? Porque nosotros nos reconocemos como familia en el Memorial El Ojo que Llora, porque nosotros incorporamos elementos que tienen que ver con el arte y la cultura, y el memorial termina siendo un espacio donde los símbolos, las costumbres y los rituales, la siguiente lámina, son espacios de encuentro familiar, de encuentro también con nuestros paisanos, ¿no? Entonces podemos encontrarnos los ayacuchanos, los huancavelicanos, los que vienen de la selva, los ashánicas, los familiares, víctimas desplazados, personas que han tenido en su familia desapariciones, tortura, todas las afectaciones, pero también todas las formas de convivencia que hemos tenido y las traemos al memorial. Termina siendo nuestro espacio, el encuentro y la alegría sanadora, ¿no? Como espacio donde la sociedad civil, los familiares, el movimiento de los derechos humanos
Las iglesias y sectores importantes de la sociedad le dan sentido a estos espacios. El encuentro y las diversas manifestaciones culturales buscan interpelar la indiferencia y el rol del Estado, ¿no? Porque esta es una iniciativa desde la sociedad civil que exige además políticas públicas de dignificación con enfoque diferenciado de género. Muchas gracias, Rocío, por esta exposición del Ojo que Llora. Memorial muy importante para nosotros en el grupo de Mujeres por la Memoria. Es nuestra gran preocupación mantenerla sana y viva. Estos temas imprescindibles para seguir desarrollando un idioma y una cultura de paz, y es muy importante y debe ser tocado en colegios, universidades, para que nuestros jóvenes peruanos sean informados sobre este periodo y todo lo que pasó, y no se dejen tal vez influenciar por cantos de sirena, como dice el doctor Salomón Lernis Febres, así como también Rocío mencionó el por qué se dio esta violencia, ¿no? Todo eso, además de la gran estigmatización social que se está dando y ahora tan fuerte, es necesario disminuirlo y seguir sanando las heridas. Agradezco mucho a los expositores por esta importantísima participación el día de hoy en este evento, y también al Lugar de la Memoria, al doctor Burga, a todo el equipo. Asimismo, quiero agradecer mucho la participación de los miembros de Mujeres por la Memoria en esta quinta jornada. Siempre estamos presentes a seguir con nuestra labor. Y bueno, siempre estar atentos para futuros proyectos que viene realizando el Lugar de la Memoria. Muchas gracias.